Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo han escuchado o leído en las noticias. Vamos a hablar de un tema que francamente es bastante jugoso y lleno de drama, el millonario divorcio de dos figuras públicas muy conocidas, Kerem y Hande. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem exige millonaria fortuna a Hande tras divorcio. Y sí, como suena, parece que este no va a ser un divorcio de esos amistosos y sencillos. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, lo que se dice y lo que podríamos esperar de este desenlace. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las noticias más candentes del mundo del espectáculo y las personalidades, no olviden pulsar ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles la mejor información y a crecer como comunidad. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. Kerem, de quien no hace falta presentación, ha dado un paso que ha sorprendido a muchos. Al parecer, tras el fin de su matrimonio con Hande, no se conformará con poco. De hecho, la demanda que ha presentado es nada menos que millonaria. Estamos hablando de cifras que marean, y que plantean interrogantes sobre la dinámica de su relación, sus finanzas conjuntas y, por supuesto, las implicaciones legales de este tipo de rupturas. ¿De dónde viene esta exigencia? ¿Cuáles son los argumentos de Kerem para reclamar esta suma? ¿Y qué hay de la postura de Hande? Estas son las preguntas que nos impulsan a investigar y a traerles la información más completa posible. La verdad es que estas historias, aunque a veces nos parezcan sacadas de una telenovela, nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando el dinero y la fama entran en juego. Para empezar, es fundamental entender el contexto. Kerem y Hande, una pareja que durante mucho tiempo fue vista como una de las más sólidas y admiradas en su círculo, han decidido separarse. La noticia de su divorcio en sí misma ya fue un shock para muchos de sus seguidores. Pero ahora, con esta exigencia económica de por medio, la situación se vuelve aún más tensa. Se habla de una fortuna considerable, y esto no es algo trivial. En los divorcios de parejas de alto perfil, las divisiones de bienes pueden ser increíblemente complejas y a menudo polémicas. Las fuentes, aunque a veces esquivas en este tipo de situaciones, sugieren que Kerem está pidiendo una suma que podría ascender a varias decenas de millones. Por supuesto, los detalles exactos de la demanda no han sido revelados públicamente en su totalidad, pero los rumores y las filtraciones apuntan a una cifra astronómica. Esto nos lleva a pensar en varios escenarios posibles. Una de las primeras cosas que se vienen a la mente es la división de bienes y activos acumulados durante el matrimonio. Cuando una pareja, especialmente una que ha construido un imperio financiero o artístico juntos, se separa, la forma en que se reparten esas riquezas puede ser una fuente de conflicto. Podría ser que Kerem sienta que ha contribuido de manera desproporcionada a la acumulación de esta fortuna y, por lo tanto, tiene derecho a una parte significativa. Otra perspectiva podría ser la de la manutención o una compensación por el tiempo invertido en la relación, aunque esto último es menos común en divorcios de estas características a menos que haya acuerdos prenupciales o postnupciales que dicten ciertas cláusulas. Lo que sí está claro es que este tipo de exigencias suelen basarse en bases legales, a menudo complicadas, que tienen que ver con la ley de familia y las normativas de división de bienes en su jurisdicción. Ahora, ¿qué decir de Hande? ¿Cómo está reaccionando a esta demanda? Por el momento su equipo legal ha mantenido un perfil bajo, lo cual es comprensible. En estos casos, las declaraciones públicas pueden ser contraproducentes. Sin embargo, se rumorea que Hande está preparada para defenderse y que no está dispuesta a ceder fácilmente. Es probable que su equipo esté analizando a fondo la demanda de Kerem y preparando su propia estrategia legal. Podríamos esperar que en algún momento haya una respuesta oficial o al menos un comunicado de prensa que arroje un poco de luz sobre su postura. Es importante recordar que detrás de las cifras millonarias y el drama público, hay dos personas que están pasando por un momento personal difícil. Un divorcio nunca es fácil, y cuando se combina con batallas legales y financieras, puede ser aún más desgarrador. Sin embargo, como observadores, nos vemos naturalmente atraídos por estos aspectos de la vida de las celebridades, y es nuestro trabajo aquí desglosar la información de la manera más objetiva posible. Profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de esta exigencia. Una de las teorías más fuertes es que Kerem podría
estar reclamando una parte de los ingresos o activos que se generaron durante su matrimonio, basándose en el principio de división equitativa que muchas jurisdicciones aplican. Si durante su relación adquirieron propiedades, inversiones, acciones en empresas, o incluso derechos de autor sobre proyectos artísticos, todo esto podría ser objeto de disputa. A menudo, en estos casos, se contrata a expertos financieros y tasadores para determinar el valor exacto de cada activo. Otra posibilidad, aunque menos probada por ahora, podría ser la de una pensión compensatoria. En algunos sistemas legales, se puede otorgar una pensión a uno de los cónyuges si éste ha dedicado la mayor parte de su tiempo al hogar y a la familia, lo que ha limitado su capacidad para desarrollar una carrera propia y generar ingresos independientes. Sin embargo, dado el perfil público y profesional de ambos, esta opción podría ser menos probable a menos que existan circunstancias muy específicas que respalden esta solicitud. También debemos considerar la existencia de acuerdos prenupciales o postnupciales. Si la pareja firmó alguno de estos acuerdos al inicio o durante su matrimonio, estos dictarían cómo se dividirían los bienes en caso de divorcio. Si Kerem está exigiendo una fortuna que excede lo estipulado en dicho acuerdo, podría estar intentando desafiarlo o argumentar que las circunstancias han cambiado significativamente desde su firma. Si no existiera tal acuerdo, la división de bienes se regiría por las leyes de la jurisdicción donde residen o donde se formalizó el matrimonio. La presión mediática en estos casos es inmensa. Los paparazzi, los tabloides, las redes sociales, todos están expectantes ante cada nuevo desarrollo. Esto puede añadir una capa adicional de estrés a la situación, y es probable que tanto Kerem como Hande estén tratando de manejar esto de la mejor manera posible, a pesar de la atención constante. Además de la fortuna en sí, es posible que la disputa no se limite solo a la cantidad de dinero, sino también a la forma en que se repartirán ciertos activos específicos. Por ejemplo, si ambos tienen intereses en proyectos empresariales comunes, o si uno de ellos ha invertido significativamente en el otro, la división de estos activos podría ser un punto de fricción importante. Imagine, por ejemplo, que Kerem invirtió fuertemente en un proyecto de Hande, y ahora quiere recuperar esa inversión, además de una parte de las ganancias generadas. Otro factor a considerar es la posible existencia de hijos. Aunque no se menciona en el título, si hay hijos de por medio, las leyes de divorcio suelen priorizar el bienestar de los menores, lo que puede influir en la división de bienes y en la determinación de la custodia y la manutención. Sin embargo, por el momento, nos centramos en la exigencia económica directa de Kerem a Hande. Las implicaciones legales de este tipo de divorcio son profundas. Los equipos legales de ambos lados estarán trabajando arduamente para negociar, presentar argumentos y, si es necesario, litigar. Los procesos judiciales pueden ser largos y costosos, y el resultado final puede depender de muchos factores, incluyendo la evidencia presentada, los testimonios y la interpretación de las leyes por parte de los jueces. La narrativa que se está construyendo en los medios es, sin duda, dramática. Se habla de traición, de desequilibrios financieros, de un final amargo para una relación que muchos creían sólida. Sin embargo, es importante recordar que a menudo, las noticias sensacionalistas no reflejan la complejidad total de una situación. Detrás de cada titular, hay personas reales con sus propias historias, emociones y circunstancias. Si Kerem está exigiendo una fortuna, es probable que tenga algún tipo de base legal para hacerlo. Podría ser una interpretación de la ley de propiedad conyugal, o un reclamo sobre activos que considera que le corresponden. Lo que sí es cierto es que esta situación pone de manifiesto la importancia de la planificación financiera y legal en cualquier relación, especialmente en aquellas que involucran altos niveles de riqueza y éxito. Desde una perspectiva de entretenimiento, esta historia es fascinante. Nos permite observar de cerca el mundo de las celebridades, sus vidas privadas y las complejas transacciones que a menudo acompañan a las rupturas de alto perfil. Sin embargo, es crucial mantener la objetividad y evitar caer en especulaciones sin fundamento. Nos basaremos en la información que tengamos disponible y en los análisis de expertos en la materia. Podría ser que esta exigencia sea una estrategia de negociación. A veces en los divorcios, una de las partes puede hacer una demanda inicial muy alta como punto de partida para las negociaciones. El objetivo es ceder gradualmente y llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambos. Sin embargo, si la demanda es genuinamente la cifra que Kerem cree que le corresponde, entonces la batalla legal podría ser intensa. El impacto en la imagen pública de ambos podría ser considerable.
Dependiendo de cómo se desarrolle esta historia y de cómo se presenten los hechos al público, uno o ambos podrían verse afectados en su reputación. En el mundo del espectáculo, la percepción pública lo es todo, y un divorcio polémico puede tener consecuencias a largo plazo en sus carreras. Para cerrar este análisis inicial, podemos decir que el divorcio de Kerem y Hande ha pasado de ser una noticia triste a una disputa millonaria que promete mantenernos atentos. La exigencia de Kerem de una fortuna considerable ha elevado las apuestas y ha abierto un nuevo capítulo en esta historia. Las próximas semanas y meses serán cruciales para ver cómo se desarrolla esta batalla legal y qué implicaciones tendrá para ambos. Es un recordatorio de que incluso en las vidas aparentemente perfectas de las celebridades, existen desafíos y complejidades que no siempre vemos desde afuera. Y bueno, hasta aquí llega nuestro desglose de hoy sobre este intrigante divorcio. Hemos explorado las posibles razones detrás de la exigencia millonaria de Kerem a Hande, las implicaciones legales y mediáticas, y lo que podríamos esperar en los próximos capítulos de esta historia. Es un tema que sin duda continuará dando de qué hablar. Espero que esta información les haya parecido interesante y que les haya aportado una perspectiva más clara sobre lo que está sucediendo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han escuchado, si lo encuentran útil o entretenido, les pido de corazón que dejen un *me gusta*. Un simple clic hace una gran diferencia para nosotros. Además, si creen que este contenido podría interesarle a algún amigo o familiar, no duden en compartirlo en sus redes sociales o enviárselo directamente. Ayudarnos a correr la voz es una de las mejores maneras de apoyar al canal. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y les permitirá estar al tanto de todos nuestros futuros vídeos, donde seguiremos analizando las noticias más candentes y los temas que nos apasionan. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la exigencia de Kerem está justificada? ¿Cómo creen que terminará esta disputa? Dejen sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes, y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen la discusión. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.